Esto sucederá en el capítulo 68 de la telenovela La luz de mi vida, que será transmitida por Caracol TV y nuestro canal Eli TV. Elif estaba recostada en el borde de la cama, acariciando con suavidad el cabello de Gunes para reconfortarla mientras dormía. En ese momento, Frat entró en la habitación. Ella se levantó, lo abrazó en silencio y, tras unos segundos, le contó que Gunes había estado bien hasta que arrojó su muñeca a la piscina, momento en el que seguramente recordó su caída del acantilado, provocándole continuas pesadillas. A pesar de todos sus intentos por animarla, nada había funcionado, por lo que le preguntó si sería prudente llamar a la psicóloga. Frat estuvo de acuerdo y prometió hacerlo de inmediato. Luego, ella le preguntó cómo estaba, notando su cansancio, a lo que él respondió que necesitaba regresar porque a su lado se sentía mejor, antes de interesarse por lo sucedido durante su ausencia. En otro lugar, Meves permanecía en la habitación de Dila, sentada frente a la cama y rezando en silencio con un rosario en las manos. Umran, en cambio, se mostraba más callada que nunca, con la mirada perdida. Yemil tampoco había querido salir de su habitación y permanecía acostado, rechazando la comida que Yasemin le llevaba junto con su medicina. Poco después, Frat entró a ver a su padre, quien con evidente tristeza le dijo que estaba bien, pero enseguida rompió en llanto, confesándole que sentía que se ahogaba y que no podía dejar de ver la imagen de su hija flotando en el mar cada vez que cerraba los ojos. Más tarde, Frat se dirigió solo a la orilla del mar, al lugar donde Dila se había arrojado, y permaneció allí observando el horizonte en silencio, con las manos en los bolsillos y el viento golpeándole el rostro. Mientras tanto, Elif intentaba distraer a Gunes leyéndole un cuento, pero la niña no prestaba atención. Preocupada por su mirada apagada, trató de hacerla reír con voces, gestos y juegos, aunque sin lograr ninguna reacción. Por su parte, Yasemin entró nuevamente en el cuarto de Yemil con sus muletas, pidiéndole que caminara un poco para no debilitarse más, pero él se giró hacia la pared y guardó silencio. En la sala, Unan tomó una fotografía familiar enmarcada y la observó durante un largo rato, sentándose luego con la imagen entre las manos en un profundo silencio. Mientras tanto, en el lugar del accidente, Alper se reunió con Frat y le informó, con expresión seria, que la búsqueda había terminado. Aunque Frat esperaba buenas noticias, Alper bajó la mirada y le dijo que no habían encontrado a Dila. El dolor lo sobrepasó y rompió en llanto, deseando que todo fuera solo una pesadilla. Alper, compasivo, lo abrazó con fuerza y le expresó su pesar. A la mañana siguiente, Elif despertó y notó que Gunes no estaba en la cama. Alarmada, la vio desde la ventana junto a la piscina y bajó apresuradamente para evitar que se lanzara. Al llegar, se dio cuenta de que la niña recogía su muñeca del agua y había dispuesto los juguetes imitando la escena que presenció aquel día. Elif se quedó paralizada unos segundos, luego se acercó y, con firmeza y ternura, le aseguró que juntas superarían esa tragedia. Ese mismo día, Elif llevó a Gunes con la psicóloga. Antes de entrar, le acarició el cabello y le dijo que le esperaría afuera. La profesional la recibió con una sonrisa y le ofreció jugar con los juguetes de la sala, a lo que Gunes accedió, sentándose a organizar una casita. Sin embargo, al tomar una muñeca, su expresión cambió de golpe y la arrojó al suelo. La psicóloga, sabiendo que le gustaba dibujar, le pidió que pintara algo. Gunes comenzó a dibujar un mar, un acantilado y, finalmente, una mujer flotando en el agua. Al preguntarle quién era, la niña, visiblemente afectada, arrugó la hoja y guardó silencio. La psicóloga recibió a Elif con un tono sereno para explicarle la situación de Gunes. Le indicó que la niña atravesaba un momento muy delicado, difícil incluso para un adulto, ya que a su edad los conceptos abstractos, como la muerte, son muy complicados de asimilar. Elif, con evidente preocupación, preguntó si su hija lograría recuperarse, y la especialista le advirtió que el proceso sería difícil, por lo que debía prepararse para cambios emocionales importantes. Entre ellos, mencionó posibles episodios de ira, tristeza profunda o conductas agresivas, y recomendó mantenerla alejada del agua para evitar que reviviera el trauma. También le explicó que, si no se actuaba pronto, Gunes podría llegar a sentir resentimiento hacia las personas de su entorno, incapaz de comprender por qué había perdido a alguien tan querido. Ante la duda de Elif sobre si debía llevarla a la escuela, la psicóloga respondió que sí, asegurando que el ambiente escolar podría ayudarle a distraerse y enfocarse en actividades diferentes. Al salir, Elif se inclinó frente a la niña, le acarició los brazos y le preguntó si prefería ir a clases en lugar de regresar a casa. Gunes, con la mirada baja, dijo que no quería, pero su madre insistió con ternura, prometiéndole que estaría con ella todo el tiempo. Ya en la escuela, la niña se sintió atraída por los colores y se acercó tímidamente a la mesa donde otros niños dibujaban. Sin decir nada, comenzó a colorear. La maestra se acercó a Elif con una sonrisa, asegurándole que traer a Gunes había sido la mejor decisión y que, con el tiempo, el trauma podría ir desapareciendo. Elif respondió con esperanza, aunque sin perder su cautela. Poco después, pidió indicaciones para ir al baño, informando a su hija que regresaría enseguida, y salió del aula. En su ausencia, la maestra pidió a los niños que formaran un círculo para jugar tomados de las manos.
Todo marchaba con normalidad hasta que Gunes, mirando hacia la ventana, creyó ver a Dila saludándola desde afuera. Su expresión cambió bruscamente, su cuerpo comenzó a temblar y rompió en un grito desesperado. Elif, alertada por los gritos, volvió corriendo y preguntó qué había ocurrido. La maestra explicó que todo iba bien hasta que la niña empezó a gritar sin motivo aparente. Elif se acercó rápidamente a Gunes, la abrazó y le preguntó qué pasaba. La niña, todavía alterada, dijo que había alguien en la ventana. Al voltear, Elif no vio a nadie. Le acarició el rostro, intentó calmarla y pidió a la maestra que llamara un taxi para marcharse de inmediato. Más tarde, al llegar a casa, Frat las recibió en la entrada con gesto serio, preguntando con aparente tranquilidad cómo estaban. Gunes respondió que bien, y él le acarició el cabello con ternura. Elif, consciente del malestar de su hija, le pidió que fuera a descansar a su habitación, pues necesitaba hablar a solas con Frat. Cuando Gunes se retiró, Elif quiso saber qué había pasado. Frat, afectado, le contó que habían detenido la búsqueda porque no habían encontrado rastro de Dila. Elif, con lágrimas en los ojos, tomó sus manos para darle fuerzas. Minutos más tarde, Frat reunió a toda la familia en la sala. Sentado frente a ellos, con el rostro cansado pero la voz firme, les informó que no habían logrado encontrar el cuerpo de Dila. Un silencio denso llenó el lugar, las miradas se dirigieron al suelo y el aire se volvió pesado. Yemil, con los ojos enrojecidos por el llanto, le preguntó si pensaba detener la búsqueda, pero Frat negó rotundamente, asegurando que seguiría buscando a su hermana por su cuenta. Meves, con voz temblorosa, le rogó que no se rindiera, incluso si eso significaba encontrarla sin vida, pues no soportaría un velorio sin su cuerpo. Frat les explicó que la guardia costera continuaba la búsqueda en el mar, aunque no sabía si el cuerpo llegaría a tierra. Esto llevó a Yemil a estallar, diciendo que tal vez su hija aparecería flotando como basura y que se enterarían por las noticias. En ese momento, Umran rompió su silencio para pedirle a Yemil que no hablara así delante de todos, pero él reaccionó con furia, cuestionando si acaso quería que fingieran que nada había pasado. Frat intervino para calmarlo, aunque Yemil le reclamó por no exigirle lo mismo a su madre, a quien culpaba directamente. Umran negó ser responsable y señaló a Elif como la verdadera culpable, lo que provocó que Yemil insistiera en que ella había fallado en el cuidado de Dila. Cansada de la discusión, ella anunció que se marcharía de la casa. Yemil, con frialdad, le respondió que la puerta estaba abierta. Umran intentó justificarse, pero terminó diciendo que todo había empeorado desde la llegada de Elif. Ella, sintiéndose culpable, bajó la mirada, aunque Frat le tomó la mano para transmitirle que no lo era. Meves se interpuso entre ambas, defendiendo a Elif y exigiendo a Umran que dejara de atacarla, recordándole que seguía rezando para encontrar a su hija con vida. Umran le pidió que no hablara así de ella, pero Yemil intervino diciendo que Meves merecía ser madre 1000 veces más que Umran. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió lentamente y, ante la mirada incrédula de todos, apareció Dila, empapada y descalza, caminando hacia el centro de la sala. La presencia de Dila dejó a todos paralizados. Meves rompió en llanto, Umran quedó inmóvil, Frat abrió los ojos sorprendido y Elif se quedó sin palabras. Dila, con tono serio, les dijo que su tardanza solo había servido para que empezaran a pelear. En su mente, recordó cómo había logrado salir del mar y arrastrarse hasta la orilla, agotada, donde vio a su madre caminando hacia el bosque, pidiéndole perdón y afirmando que su partida sería lo mejor para todos. De vuelta al presente, Dila afirmó que no los había extrañado y se preguntó cómo habría cambiado todo si realmente hubiera muerto. Dirigiendo la mirada a Umran, que evitó mirarla, Dila luego se volvió hacia Elif y le aconsejó que disfrutara cada momento con Gunes, porque ella ya no sería parte de la familia. Anunció que tenía un informe médico que confirmaba su buen estado de salud y que, por ello, había decidido cuidar personalmente de su hija. Declaró que dejaría la casa y que se verían en el juzgado, arrojando la carta al suelo. Elif la recogió y, al leerla, comprobó que se trataba de un certificado psicológico favorable. Al comprender lo que implicaba, dejó caer la hoja y salió corriendo tras ella, seguida de Frat. Fuera de la casa, alcanzaron a ver a Dila junto a Sude y Feraye. Aunque Elif la llamó, Dila no se detuvo y subió al coche. Frat corrió a su auto para seguirlas. Dentro del vehículo, Sude advirtió que los perseguían, pero Feraye le restó importancia. Dila le dijo a Feraye que no entregaría nada hasta tener a su hija, a lo que ésta respondió que cumpliría con el trato. De regreso en la casa, Umran preguntó a Elif cómo había obtenido Dila ese informe médico, y ella le respondió que gracias a Feraye. El nombre hizo que Umran se quedara inmóvil, preocupándose visiblemente. Intentó hablar con Yemil para buscar una solución, pero él solo repetía, casi en trance, que su hija estaba viva. Feraye llegó a su casa sin notar que Frat la había seguido. Al intentar entrar tras ella, los guardias le bloquearon el paso. Él, alterado, empujó a uno de ellos y exigió que lo dejaran pasar, lo que provocó un forcejeo en el que intervinieron más guardias. La tensión se rompió cuando el mayordomo apareció y, con voz firme, ordenó que lo dejaran entrar. Frat, con la camisa desordenada,
cruzó decidido el umbral y preguntó por Dila. El mayordomo le indicó que estaba en el segundo piso, y Frat subió con rapidez. En el pasillo, Dila lo recibió con una expresión serena pero distante, preguntándole qué quería tomar. Él se acercó sin responder de inmediato, y ella retrocedió, acusándolo de fingir preocupación. Frat aseguró que la habían buscado por todas partes, pero Dila le contestó que solo sentía compasión por Mavis y que planeaba llevarse tanto a ella como a su hija. Con tono firme, Dila le dijo que en esa casa al menos se sentía respetada y que Feraye le estaba ayudando a recuperar la custodia de Gunes. Sorprendido, Frat le preguntó si todo había sido un juego, pero ella aclaró que realmente había querido morir e incluso había pensado en llevarse a Elif con ella. Añadió que Elif tenía a su héroe, un hombre que prefirió salvarla a ella antes que a su hermana. Frat explicó que después de rescatar a Elif la buscó durante horas sin éxito, pero Dila le respondió que se rindió y que sobrevivió gracias a Feraye. Cuando él le advirtió que esa mujer solo quería destruirlos, Dila confesó que ella también deseaba lo mismo, acabar con él y con toda su familia, para luego vivir con su hija y repartir el dinero con Feraye. Frat intentó detenerla y convencerla de que no le entregaran nada a Feraye, pero Dila lo acusó de haberla utilizado siempre, recordándole promesas incumplidas. Él trató de sujetarla del brazo para calmarla, pero ella se soltó con fuerza, exigiendo que no la tocara. En ese momento apareció Feraye, quien le dijo a Frat que Dila era una mujer adulta capaz de tomar sus propias decisiones, y que las mujeres eran más poderosas de lo que él creía. Frat le preguntó a Dila por última vez si quería volver a casa, pero ella dio por terminada la conversación sin responder directamente. Antes de irse, Frat advirtió a Feraye que nunca obtendría lo que buscaba, y ella, sonriendo, replicó que eso ya se vería. Desde las escaleras, Sude lo observó por un instante antes de cubrirse el rostro con las manos, avergonzada. Más tarde, en la habitación de Yemil, el doctor revisó los análisis con calma. En ese momento entró Frat y preguntó por el estado de su padre. El médico le informó que estaba mejor gracias a un calmante que le había administrado. Frat asintió y le agradeció, mientras el doctor le comentó que volvería otro día para continuar el seguimiento. Luego, se dirigió a Yasemin para hablar del nuevo medicamento que debía darle al señor Yemil, y ella lo acompañó fuera de la habitación. Al salir el doctor, Yemil llamó a Frat y este se sentó en el borde de la cama para preguntarle qué necesitaba. Con la mirada baja, Yemil le cuestionó por qué Dila los había engañado a todos. Umran, que estaba presente, intervino de inmediato diciendo que era evidente que su hija estaba loca y que, además, ahora estaba con Feraye, porque tantas ideas absurdas no podían caberle en la cabeza sola. Frunciendo el ceño, le preguntó a Frat si Dila seguía con esa mujer. Él asintió y le explicó que, aunque intentó convencerla, Dila le dejó claro que odiaba a toda la familia y sentía que Feraye la quería más que ellos. Umran le preguntó entonces qué pensaba hacer, y Frat respondió que Feraye estaba ayudando a Dila a recuperar la custodia de Gunes a cambio del 3% de la empresa. Sorprendida, Umran dijo que Dila era ingenua por dejarse manipular, pero Yemil intervino para decir que la ingenua era ella por no haber visto lo evidente antes. Molesta, Umran le pidió a su hijo la dirección de Feraye, pero Frat le recomendó mantenerse al margen, advirtiendo que todo lo que esa mujer toca lo destruye. Minutos después, Elif estaba sentada junto a la cama, acariciando el cabello de Gunes, que dormía tranquila. Frat entró y, con un gesto, le indicó que salieran a hablar. Afuera, Elif le preguntó qué había pasado y él le contó que había ido a la casa de Feraye para hablar con Dila, pero ella estaba decidida a quedarse allí, manipulada más que nunca. Cuando Elif le preguntó cómo había conseguido el informe médico, Frat respondió que seguramente mediante sobornos o amenazas. Luego la tranquilizó, diciéndole que mientras estuvieran juntos nadie les quitaría a Gunes, y agregó que ya era momento de contarle que Dila estaba viva. Elif asintió y le dijo que había hablado con la psicóloga, quien le recomendó decirle la verdad de forma cuidadosa, adaptándose a su proceso emocional. Aún sin un plan claro, coincidieron en que encontrarían el momento adecuado. De regreso a la habitación, Elif tomó la mano de Gunes y le dijo con delicadeza que tenían algo importante que contarle. La niña, intrigada, preguntó qué era, y Elif, con voz suave, le reveló que Dila estaba viva. Impactada, Gunes recordó haberla visto por la ventana y comprendió que no fue una alucinación. Sin embargo, la incredulidad y la confusión la alteraron. Elif la abrazó y le aseguró que estaba a salvo y que nunca estaría sola. Para calmarla, sacó una caja de hilos y propuso hacer un amuleto para los tres, como símbolo de unión. Gunes aceptó y, con la ayuda de Frat, comenzaron a buscar sus iniciales. Entre risas y bromas, el momento se transformó en un instante de paz y alegría compartida, fortaleciendo el vínculo entre ellos. Esa noche, mientras dormían profundamente, Gunes despertó al escuchar la puerta abrirse lentamente. Al incorporarse, vio a Dila entrar en silencio. Intentó despertar a Elif y a Frat, pero ninguno reaccionó. Dila se acercó y le dijo que no los llamara, asegurándole que ellos no la ayudarían, y que había venido a buscarla para vivir juntas, como siempre debió ser. Asustada, Gunes se levantó gritando, lo que hizo que Elif despertara de inmediato y la abrazara con fuerza.
Con la respiración agitada, la niña escuchó a Elif repetir que todo había sido solo una pesadilla y que estaba a salvo, intentando devolverle la calma. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.